Mariano de los Heros, el titular del ANSES. Mariano, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. Buen día a todos los integrantes de la mesa también. Gracias por atendernos. Bueno, así que Cristina cobraba un plus de 6 millones de pesos por tener domicilio en Río Gallegos. Así es, así es. No, a ver, quiero hacer esta aclaración. No es que sea algo ilegal. Podríamos decir que es algo inmoral o algo que es un abuso de derecho. Ella en su documento tiene declarado el domicilio en Río Gallegos y en base a eso solicitó, porque esto se solicita además, no es automático, se solicitó percibir el suplemento por zona austral. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, es así. Concuerdo con usted que es inmoral. Está bien que no sea ilegal, ¿no? Pero es de público conocimiento que ella vivía acá en Juncal, en Recoleta. ¿Y entonces por qué no es ilegal? Perdón que intervenga, pero ¿por qué no es ilegal si ella no vive en Santa Cruz? Porque en realidad, como ella tiene declarado en su documento y es donde va a votar, etcétera, etcétera, ustedes imagínense, ella estaba percibiendo una doble asignación cuando la propia ley, el artículo 5 de la ley 24018, impedía expresamente percibir un doble beneficio de privilegio. O sea, jubilación como presidente y pensión por su marido muerto. Exactamente. Okay. Que no, permíteme, Eduardo, que te diga, no son jubilaciones, no son pensiones, son asignaciones especiales que se dan, con lo cual no tienen carácter alimenticio, no tienen carácter contributivo, pero justamente por todos los privilegios que esto implica, la propia ley dice puede cobrar una sola. Así de clarito lo dice la ley. Pese a eso judicializó la cuestión, se expidió la Procuración del Tesoro en esa época en el doctor Balbín, que era el procurador del Tesoro del gobierno de Macri, dijo que no correspondía, que había que cumplir con la ley. Insistió la señora de Kirchner. Llegó el gobierno de Alberto Fernández y un nuevo procurador, el doctor Carlos Zanini, dijo todo lo contrario a lo que dice la ley. Entonces ahí empezó a percibir lo que era la asignación como titular, como presidente, y la asignación derivada de su esposo, las dos. Y en las dos con el suplemento por zona austral. Por eso llega a los 35.254.000 pesos. ¿Y por qué se decide sacárselo ahora? Bueno, porque el miércoles pasado, creo que fue un hecho histórico. Histórico, sí. Una expresidente, un presidente de la Nación, fue condenado con sentencia definitiva por casación, confirmando una sentencia por defraudación a la administración pública en perjuicio del erario público, y esto es una causal de indignidad. Sí. Entonces, eso es lo que derivó, por instrucciones obviamente del presidente de la Nación, de la ministra Petovelo, de hacer cumplir la ley y tener una visión restrictiva de estos privilegios que en realidad no deberían existir hoy en la República Argentina, y máxime en la situación de restricción presupuestaria en la que nos encontramos desde hace décadas, que nos han ido llevando a esto, que haya algún ciudadano que tenga el privilegio de percibir casi $35.000 por mes, por haber desempeñado la primer magistratura, es un sinsentido. Entonces, ahora, perdón, Mariano, usted habló de sentencia definitiva y todavía no lo es. Falta todavía la apelación a la Corte. A ver, sentencia definitiva hay. De hecho, el recurso extraordinario, que es eventualmente el único recurso que le queda, exige para ser procedente una sentencia definitiva de la
última instancia ordinaria. En lo penal, acá, claro. Exactamente. Acá tenemos sentencia definitiva. De casación. De hecho, claro. Exactamente. De hecho, la Corte Suprema no es una tercera instancia, no puede revisar los hechos. Lo que hace es un control de constitucionalidad, nada más. Y puede considerarlo o puede no considerarlo. Entonces, acá lo que está claramente definido por la justicia en forma definitiva es que los hechos se cometieron. Sobre los hechos, la Corte no puede decir nada porque no es su competencia, porque no revisa todo el juicio. Ahí, bueno, vos sos colega y Gaby también, así que... Pero para que le quede clara a la población, una cosa es sentencia firme, pero otra cosa es sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva es suficiente frente a un privilegio otorgado por el Congreso como para que caiga. Ahora, ¿usted es consciente que ante esta resolución administrativa, Cristina y compañía van a ir a la Corte, van a ir a la justicia, ¿no? Porque para ellos es un derecho adquirido. Sí, ya la Corte tiene dicho que estos beneficios que son graciables no generan derechos adquiridos cuando la condición de otorgamiento desaparece. Acá la condición de otorgamiento era su honorabilidad en el desempeño de la magistratura. Frente a una condena, la condición ya no existe. De hecho, por eso también revocamos la asignación que tenía el vicepresidente Amado Boudou, exactamente. Eso la revocamos directamente. La revocaron. Ahora, ¿qué diferencia hay con los casos de Isabel Perón y Carlos Menem, que también fueron condenados? ¿Por qué no se los sacan? A ver, yo de Isabel Perón no tengo dato de que haya sido condenada de ningún delito. Lo que sí es cierto que, de acuerdo a la ley 24018, los beneficiarios de estas asignaciones tienen que residir en el país. Lo que sucede es que en el caso de Isabel Perón había otra ley vigente en el momento de otorgamiento del beneficio que no tenía esa exigencia. Por eso cada situación tiene que analizarse con el régimen jurídico vigente al momento del otorgamiento. ¿Y Carlos Menem? Y Carlos Menem, recordemos que las acciones penales se extinguen con la muerte del imputado. En este caso, el señor Carlos Menem falleció siendo senador y no habiendo concluido todas las causas penales. Con lo cual, creo que la situación es distinta. Me parece bien la pregunta, pero yo no quisiera confundir, porque acá lo que tenemos es a una presidente y a una viuda de un presidente que ella, como beneficiaria de ambas asignaciones, está condenada con sentencia definitiva, y no por cualquier delito, sino por delitos contra la administración pública en beneficio propio. Se determinaron un perjuicio al erario público de 86.000 millones de pesos. Entonces, esa es la situación que hoy tenemos que sacar a la luz, y que sea de alguna manera recuperar los valores republicanos e institucionales, que es el cambio cultural que está buscando el gobierno de Milei y particularmente la ministra Sandra Petovelo. Mariano, soy Gabriel Iesi, buen día, gusto saludarlo. Encantado, ¿cómo te va, Gabriel? Bien, Mariano, tanto tiempo. A la luz de todo lo que venimos hablando, hay un reclamo judicial en danza, cerca de, creo que son 250, 300 millones de pesos de un retroactivo que Cristina Kirchner tiene pendiente de cobro. ¿Eso en qué etapa está en la Corte? No, eso no es... El reclamo quedó suspendido por decisión propia de la señora de Kirchner cuando se inició el proceso de la pandemia, y si lo llegara a instar de vuelta ese reclamo, yo
tenemos que analizarlo y hacer las consultas en la Procuración del Tesoro, pero de vuelta, a la vista de la sentencia de casación, yo creo que tampoco va a tener derecho a eso, porque vos sabés que la sentencia tiene efectos retroactivos respecto de que la indignidad se produjo en el momento de la comisión del delito. Entonces, última pregunta por mi parte, agradeciéndole. ¿Usted entiende que tampoco tendría derecho a cobrar la pensión por Néstor Kirchner, que siguiendo el mismo criterio de Carlos Menem, nunca fue condenado pues, al haberse extinguido la acción penal con su muerte? Claro, pero en este caso la indigna de recibir la asignación es ella, que sí fue condenada. O sea, ella no puede ser beneficiaria, más allá de que Néstor Kirchner nunca fue condenado por ningún delito y se extinguieron todas las acciones penales cuando él falleció. Ella se está beneficiando y ella es indigna. Esto es lo mismo que en una donación, viste, la causal de revocación por indignidad, sí, digamos, es muy parecido a este concepto. Siguiendo el concepto de la indigna. La indigna se indignó porque sacaron, por ejemplo, de una sede del ANSES la imagen de Néstor Kirchner. ¿Por qué se hizo? ¿Por persecución ideológica? ¿Por qué se hizo? No. Acá no hay ninguna persecución ideológica. Hay una instrucción del gobierno y de la ministra Petovelo de darle al espacio público, a las oficinas públicas, el sentido que tienen, que es de todos los ciudadanos. Entonces, la presencia o el proselitismo, la militancia partidaria, tiene que estar ajena a las oficinas públicas, a los edificios públicos. Y creo que esto también es parte de este cambio cultural que queremos generar en la sociedad. Es decir, el Estado está al servicio de los ciudadanos, no de los partidos políticos de turno. Entonces, la presencia de un busto de Néstor Kirchner, que ni siquiera formaba parte del patrimonio de ANSES, sino que pertenecía a un sindicato, no tenía ninguna razón de estar en la entrada de un edificio central de ANSES. Se retiró el propietario, el legítimo propietario que acreditó su derecho, se le devolvió, se le entregó y bueno, le dará el destino que estime correspondiente, pero no en ningún edificio público del Estado Nacional. Mariano Guillermo Laborde, un gusto saludarlo. Encantado, Guillermo. ¿Ve alguna posibilidad que durante el 2025 se actualice el bono de 70.000 a jubilados? A ver, no está previsto en la ley en el proyecto de ley de presupuesto. No está previsto eso. Lo que esperamos es que el crecimiento de la economía y la estabilización de las variables macroeconómicas vayan mejorando la situación de nuestros jubilados. El bono es una situación, digamos, extraordinaria y que además solamente beneficia a los jubilados de la mínima, que la mayoría además no son jubilados que hayan contribuido al sistema, sino que son producto de moratorias. Yo creo que hay una deuda pendiente con nuestros jubilados contributivos que han aportado 30 o 35 años sí, y que merecen un reconocimiento a ese esfuerzo, más allá de las necesidades que otros ciudadanos tienen y que han, a través de, creo, una mala utilización del sistema previsional, accedido a jubilaciones que el 90% son las mínimas. ¿Tienen idea si pueden llegar a cambiar la edad jubilatoria? ¿Qué sé yo, una jubilación a los 70 o 75 años para los varones? No, a ver, yo considero que el cambio de la edad puede ser uno de los puntos de una futura reforma previsional, pero en forma aislada no es conducente. El sistema previsional argentino está virtualmente quebrado, sí, y lo que necesitamos es repensar el sistema previsional
porque además en el mundo está en crisis. Claro, Toda claro. la nueva modalidad del teletrabajo, el trabajo transnacional, genera un desafío que en Europa y en todas partes del mundo se están cuestionando a ver cómo podemos hacer sustentable un sistema. Sí. Y la realidad es que también el estado de bienestar de von Bismarck de fines del siglo XIX y está en crisis, está en crisis. Esta es una realidad de los tiempos modernos y creo que todos estamos abocados a buscarle una solución. O sea, no lo descartan, esto de una jubilación de los hombres a los 70 o 75 y a las mujeres 5 años menos. No está descartado. Sí, pero no en forma independiente. Esto tiene que ser una discusión y un consenso, por eso está previsto como punto 9 en el Pacto de Mayo, ¿no? Okay. Esto tiene que ser algo... una reforma previsional. Exactamente. Mariano, última pregunta por mi parte. ¿Qué criterio piensa tomar la ANSES de ahora en más, o sé que usted ya lo ha tomado, con los juicios de los jubilados y las apelaciones continuas de la ANSES no pagando y llevando los temas a la Corte y dilatando el pago? No, nosotros estamos, primero dividimos lo que es la actualización de los haberes jubilatorios con sentencia firme, lo estamos haciendo de inmediato, sin esperar el pago de los retroactivos. En cuanto a la política de apelación, lo que nosotros estamos buscando, y estamos en conversaciones con la justicia, de tener fallos que claramente consoliden un criterio jurisprudencial sin dudas, ¿no? Por ejemplo, pago de ganancias, cómo se hace la liquidación. Parece cosas nimias, pero que prolongan innecesariamente una situación, porque viste, Gabriel, que los fallos de la Corte son sobre casos concretos, sí, claro, individuales. Claro. Entonces, a veces es difícil establecer una política jurisprudencial. Pero marcar un parámetro, ¿no? Claro, pero a veces es tan particular que el parámetro se pierde. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, es más, estamos planteando en la Cámara de Seguridad Social el dictado de fallos plenarios que a nosotros nos permitan hacer mejor nuestro trabajo sin incurrir en responsabilidad de los deberes de funcionario público. Mariano, muchísimas gracias, un abrazo grande. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Mariano de los Heros, el titular de